y en breve va a salir una noticia que un pueblo desapareció. Era un pueblo muy humilde que aquí mucho sufrió. Ese pueblo era el pueblo de Dios. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor. ¿Dónde está el pastor de la iglesia y los obreros de aquí? ¿Dónde están los mensajes que anunciaban y la gente no escuchaba? Ellos también ya se fueron con el Señor. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor. Después de este gran acontecimiento, muchos cristianos desviados volverán, buscarán a sus pastores por su reconciliación. Por ser tarde ya no los encontrarán. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor. Padre, el Señor, Dios les bendiga. Qué bueno poder estar otra vez compartiendo la palabra del Señor. En estos días estuve meditando acerca de qué sería de nuestra vida si Cristo no nos hubiese rescatado del poder del pecado. ¿Saben? El pecado simplemente significa quebrantar los mandamientos del Señor. ¿Y desde cuándo comenzamos a quebrantar los mandamientos? Desde el día que prácticamente nacimos, hemos nacido con la semilla del pecado. Y una vez que terminó la inocencia en nuestra vida y llegó la etapa de la conciencia, en donde discernimos entre el bien y del mal, Dios nos hace responsables de nuestros actos. Y el hombre, por su naturaleza caída, siempre ha estado dándole las espaldas a Dios. Y Dios, en su infinito amor y misericordia, siempre ha llamado al hombre para que vuelva a Él. De tal manera que en el libro de Ezequiel dice un texto que Dios no quiere la muerte de quien muere, sino que le llama al arrepentimiento para que haya la vida. Qué interesante es conocer la misericordia de Dios. ¿Usted la conoce? ¿Usted experimentó el perdón de sus pecados? Porque esto es importante para nuestras vidas. Nosotros,
conocemos ya la Escritura y sabemos correctamente los mandamientos de Dios, pero antes de conocer la Escritura, aún así, nosotros no éramos personas excusables delante de Dios. Porque la Escritura nos enseña que Dios ha escrito leyes en nuestra conciencia, en nuestros corazones, y sabemos cuando hacemos las cosas bien o las hacemos mal. Y desde el día que tenemos conciencia, Dios nos ha dado la responsabilidad de elegir por qué camino caminaremos. Si obedeciendo a Dios o quebrantando sus mandamientos. Y en este día quisiera leer con ustedes un texto de la palabra del Señor que se encuentra en Romanos capítulo 6, el verso 23. Miren lo que dice la Escritura: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, para los que conocen ya la palabra del Señor, dice en el verso anterior que nosotros en la persona de Cristo hemos sido libertados del poder del pecado, y como objetivo en la vida ahora tenemos nuestra santificación para alcanzar el día de mañana la vida eterna. Queridos hermanos y amigos, es importante preocuparnos por nuestras almas. A veces nos preocupamos por tantas cosas pasajeras de esta vida que son importantes para vivir, pero sin embargo no son duraderas, no son eternas. Pero hay cosas que son eternas y Dios nos da oportunidades para cultivar nuestro corazón con la palabra del Señor, para el día de mañana hallar la vida eterna. Reitero, pecado simplemente es quebrantar los mandamientos de Dios, y por causa de quebrantarlo, todos nosotros estábamos bajo el poder del pecado. Y el pecado ha traído la muerte. En primer lugar, cuando Adán y Eva pecaron, Dios les dijo que iban a morir. Inmediatamente murieron espiritualmente, pero con el tiempo murieron físicamente. Y hasta hoy en día, la muerte física y espiritual sigue arrastrando a los seres humanos a la eternidad, y muchos de ellos sin conocer a Dios, no porque no han tenido oportunidades, sino porque lo rechazan. La palabra de Dios dice que es terrible estar muerto espiritualmente, porque no le conocemos a Dios, no tenemos comunión, y estar muerto espiritualmente es estar muerto en vida, es no tener verdadera paz, es no tener verdadera felicidad. Ahora escuche, la peor muerte no es la física, sino la espiritual, porque ella acarrea consecuencias eternas. Vivimos en una época donde las personas, por causa de las posibilidades de estudiar en las escuelas, en las universidades, son muy inteligentes, y diríamos que son capaces de tomar las mejores decisiones de su vida, pero sin embargo, son muy inteligentes, pero son incapaces de tomar una decisión correcta. Vivimos en este siglo XXI donde se le ha dado rienda suelta al pecado. En otras palabras, darle riendas sueltas a quebrantar todos los mandamientos de Dios. Y usted dirá, pero muchas personas no conocen los mandamientos. Pero en nuestra conciencia están escritas las leyes de Dios. Usted sabe discernir entre lo bueno y lo malo. En otras palabras, hoy sobre el pecado, muchas personas se ríen, otras hasta chiste hacen de ellas. Y usted puede ver que el pecado no es un chiste. El pecado no es para reírse. El pecado ha traído destrucción en este mundo.
¿Cuántos seres humanos están siendo arruinados por el pecado? ¿Cuántos seres humanos están siendo destruidos en sus hogares como familias, simplemente porque se han endurecido a las verdades de Dios? Y el pecado no solamente trae trágicas consecuencias en los hogares, sino también es el preludio de un destino aterrador, lejos de Dios por toda la eternidad. Y en este mundo se está viviendo de tal forma como si fuese que nunca jamás los hombres enfrentarán las consecuencias finales del pecado, condenarse. Pero escuche, yo quiero darle una buena noticia en este día. La Escritura reitera una y otra vez diciendo que Dios es grande en misericordia, y nosotros conocemos desde la escuela dominical aquel texto tan maravilloso de San Juan capítulo 3 verso 16, porque de tal manera Dios ha amado al mundo que ha entregado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna y no se pierda. Ahora escuche algo importante acerca del amor y de la misericordia de Dios. Aunque Dios es amor y misericordioso, Él no pudo perdonar a las personas así nomás porque sí. Él tuvo que idear un plan para poder de alguna manera que la ofensa contra la santidad de Dios, contra la justicia de Dios sea saldada. Porque la santidad de Dios y la justicia de Dios reclama sobre todo pecador la muerte, la condenación sin poder salvar su vida. Dios no puede pasar por alto el pecado de ningún ser humano. ¿Cómo es Dios justo y santo y a la vez también puede perdonar? Y usted me dirá como, bueno, hermano, recién usted lo acaba de decir. Dios es grande en amor, por eso nos perdona. Pero si Dios nos perdonara simplemente porque Él es amoroso y porque Él es misericordioso, entonces Dios dejaría de ser justo y santo. ¿Cómo es eso? Bueno, yo quisiera que usted pueda entender el maravilloso plan de salvación. Esto es como delante de un juez se presentara un malhechor, un criminal, una persona indeseada para la sociedad que hace mucho daño. No puede pararse delante del juez y esperar que el juez le diga, amigo, yo tengo tanto amor por usted que yo no le puedo condenar, más bien le perdono y listo porque yo le amo. ¿Qué dirían las personas? Las personas esperan justicia y el juez está para impartir justicia. Imagínese que un juez actúe de esta manera. Usted diría, pero esto sería algo injusto. Sería una persona corrupta, sería una persona con un acto despreciable. No puede hacer eso. Él tiene que impartir justicia más allá de sus sentimientos y emociones. Si un juez llegaría a hacer esto, perdonar a un asesino simplemente porque tiene amor, la gente le diría que no está en su sano juicio. De la misma manera, Dios, por más amor que ha tenido por nosotros y misericordia, Él no nos podía perdonar. Él primero debería satisfacer la demanda de su justicia. ¿Y cómo hacerlo? La Escritura dice que ningún pecador se puede burlar de Dios y que Dios no puede pasar por alto su justicia. Para que la justicia de Dios y la santidad de Dios sea saldada, Dios tuvo que idear un plan, y el plan era que su propio Hijo
viniese a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Es lamentable que cada fin de año millones de seres humanos festejamos el nacimiento de Jesús. ¡Cuánta alegría! Y también festejamos todos los años o recordamos el tiempo de la Pascua, que Cristo ha sido el Cordero del sacrificio por nuestros pecados. Pero cuán poca de todas estas personas que conocen la historia de por qué Jesús vino a este mundo, simplemente lo despreciamos. La Escritura dice que sobre Cristo recayó toda la ira y el furor de su Padre. Sobre Jesús fue cargada toda tu culpa y mi culpa, para que usted hoy y yo alcancemos misericordia, perdón y disfrutemos del amor del Señor y también de la vida eterna. Te quisiera preguntar en este día, ¿usted entiende el valor de la cruz? ¿Usted entiende realmente el valor de aquellas últimas palabras que Jesús expresó cuando llegó la hora novena? Cuando Él dijo estas palabras, consumado es, consumado es. Él estaba diciendo que la justicia de Dios ha sido satisfecha a causa de nuestros pecados. Ahora, una vez que ha sido satisfecha la justicia de Dios, entonces recién allí Dios el Padre puede demostrar el amor para con nosotros, porque aún siendo pecadores, Dios nos ha amado para que tengamos vida en su Hijo Jesucristo. La obra de la cruz del Calvario, en otras palabras, la redención no ha sido un acto obligatorio de parte de Dios. Simplemente quiero decirles que ustedes puedan comprender, es un acto de misericordia de Dios y de amor por nosotros. Este regalo de la redención no tiene precio. Todo ser humano pecador ahora tiene la esperanza de ser libertado del yugo de la esclavitud del pecado, y no solamente puede librarse de la esclavitud del pecado, sino que también la Escritura dice que podemos ser prosperados en Él, podemos ser felices en Él. Aún puedo decir, aunque conozcas al Señor como tu Salvador, puedes vivir sin prosperar, aunque también pases necesidad, aunque también te enfrentes a diferentes problemas y enfermedades de la vida. La redención va mucho más allá de las cosas temporales, pasajeras, terrenales. Ah, querido amigo, el pecado es el cáncer que destruye las vidas, los hogares, la sociedad. El querer dejar de lado los mandamientos de Dios, simplemente nuestra vida se vuelve un caos. Escuche los mandamientos de Dios que están escritos en nuestra conciencia. La palabra del Señor lo confirma. No es porque Dios quiere mortificarnos, sino nos deja hacer lo que queremos porque Él es malo. Dios lo dicta de esta manera para que yo pueda entender que sin el conocimiento de la palabra, sin la dirección de la palabra, no tengo la capacidad para guardar mi vida y mucho menos para prepararme para la eternidad. El pecado, la desobediencia, es el cáncer que tiene que ser extirpado de nuestra vida. Y usted tal vez me preguntará, ¿y cómo puedo extirpar ese cáncer que tanto me hace daño en esta vida?
Tengo una buena noticia para usted en este día. No tiene que hacer ningún sacrificio, no tiene que hacer ninguna cosa extraordinaria. Es algo sencillo, pero por la fe usted tiene que confesar que Jesús es su Señor y que en su sangre usted tiene perdón de pecados. La sangre de Jesús es el remedio único en este mundo para contrarrestar el veneno de la serpiente llamada Satanás. Queridos amigos y hermanos, venir a Dios con arrepentimiento y creer en tu corazón que Él es tu Salvador, Cristo entonces será el mejor regalo que puedes recibir en tu vida. Y en este día hemos leído: la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios en la persona de Jesús es vida eterna con el Señor. Como dije hace un instante, qué pocos seres humanos, conociendo directamente o indirectamente la voluntad del Señor, la redención para ellos simplemente no tiene ningún valor. Por eso viven como viven, practican lo que practican. Tenemos una sociedad enferma, una sociedad sumergida en cosas horribles, simplemente porque de nuestras conciencias lo hemos echado a Dios. Porque no estamos dispuestos a ser mansos y humildes, porque no estamos dispuestos a ser justos, perdonadores. El ser humano por naturaleza es malo, es injusto, es ladrón, es orgulloso, es vanidoso, es soberbio. No hay como él en este mundo, todo lo sabe, a todo el mundo se lleva por delante. Pero la Escritura dice bien claro que a los soberbios Dios los mira de lejos, pero aquel que se humilla delante del Señor será exaltado, será querido por el Señor y reconocido en el cielo como un hijo de Dios. La Escritura dice bien claro: un día se vinieron a Jesús y le dijeron: Señor, mira los milagros que hacemos en tu nombre, hasta los demonios se nos sujetan. Y Jesús le dijo algo más importante: ustedes deben gozarse porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Has conocido a Jesús como tu Salvador? ¿Le has entregado ya tu corazón? ¿Sabes que hay perdón? Dios puede cambiar tu vida en un instante. El gran problema que no disfrutamos de la presencia del Señor, reitero, porque no queremos pagar el precio de morir a nuestros propios deseos. Pues en otro lugar, a veces la costumbre es dejar todo para mañana. No puedes dejar para mañana algo tan importante como tener a Cristo en tu corazón para que sean borrados tus pecados delante de Dios. ¿Sabías que cada segundo 2 personas pasan a la eternidad? ¿Sabías que en este mundo las personas pasan a la eternidad y no hay ya remedio? ¿No se puede volver atrás para solucionar el problema del pecado? Tu destino se sellará para siempre una vez que partas. Hoy es el día agradable, hoy es el día que Dios te da para que estés a cuenta con Dios. Los hombres dicen acerca del pecado, acá noté algunas cositas que quisiera recordarle. Bueno, que es un accidente de la vida, pero Dios dice otra cosa, que es una abominación delante de Dios. Otros dicen que el pecado es un defecto de los seres humanos, pero Dios dice que es una enfermedad del alma. Otros dicen que el pecado se practica por casualidad, pero Dios dice que es una
decisión del corazón. Otros dicen que el pecado es fascinante, mas Dios dice que el pecado es fatal. Otros dicen que el pecado es una debilidad de los seres humanos, pero Dios dice que es una iniquidad. Otros suelen decir que el pecado es simplemente un lujo, pero Dios dice que es una lepra que está pegada a nuestro corazón. El pecado nunca va a ser una aventura en tu vida. El pecado siempre será una tragedia. La Biblia dice que el pecado no es debilidad, sino un acto premeditado e intencional de todos los seres humanos. Dios nos ve como culpables de rechazar los mandamientos de Dios, pero en la persona de Cristo, Dios nos da oportunidad para volvernos a Él. ¿Qué vas a hacer de aquí en adelante? No tendrás las excusas de decir que nadie te ha advertido acerca del amor de Dios para tu vida. Él te ama a pesar de que tú vives en pecado. Él quiere perdonarte y quiere cambiarte. ¿Qué harás? Para terminar, el regalo de la vida eterna es un regalo inmerecido, porque nadie se va al cielo porque lo merece, porque se lo ha ganado. Es un acto de misericordia de Dios. El cielo es una realidad incomprensible para la mente finita humana, que excede toda comprensión, reitero, e imaginación. La eternidad. ¿Cuándo llegará? Bueno, llegará cuando tengamos que partir a la eternidad. Cuando todo ser humano pasa por el valle de la muerte. La muerte es algo totalmente repugnante e indeseada para los seres humanos. Por todos los medios tratamos de huir de la muerte. Nos cuidamos. Cuando nos enfermamos, corremos a los médicos. Tomamos nuestros remedios todos los días. Todo lo hacemos porque queremos escapar de la muerte, pero al final de todo, te guste o no, morirás, porque es la experiencia de todo ser humano. Pero la Escritura dice que no es problema, el gran problema de los seres humanos, morir físicamente, sino que el problema está en estar muertos espiritualmente. Y yo en este día o en esta oportunidad me gustaría hacerte una pregunta y que tú puedas tener tu propia respuesta en tu corazón. ¿A qué grupo tú vas a pertenecer el día que tengas que estar en la eternidad? ¿Vas a pertenecer al grupo de los bienaventurados, de los que tendrán la dicha por gracia y misericordia de Dios, porque han sido fieles a la palabra del Señor, porque han creído la obra del Calvario? ¿Tendrán la dicha de extender su mano al árbol de la vida? ¿O vas a pertenecer al grupo de los desdichados, que van a tener que morder el polvo de la derrota y de la humillación eterna? Y ya será tarde. ¿Qué harás con la palabra de Dios? Allí en el libro de Deuteronomio capítulo 30 verso 15, Dios dice algo importante. Reitero lo que dije al principio: Dios siempre estuvo buscando al hombre, porque Él lo ama en gran manera y tiene misericordia. Pero hoy la palabra del Señor nos recuerda lo que le dijo a Israel: delante de ti está puesta la vida y el bien, o está puesto la muerte y el mal. Cada uno de nosotros somos responsables de recibir o de hacer lo que Dios nos manda. Queridos amigos y hermanos,
El consejo de Dios es: elige la vida, guarda los mandamientos del Señor, vive en justicia, vive en santificación, vive en pureza, porque un día estaremos invitados a la mesa del Señor, porque llegará el día de la vida eterna. Y ese día no será un día de turismo, será un día que durará la eternidad de Dios, para gozar de las cosas de Dios. Caminaremos en la presencia del Señor, reiremos en la presencia del Señor y gozaremos y cantaremos y le daremos glorias al Señor. Llegará el día que por la gracia de Dios veremos las heridas de las manos de Jesús y de su costado y de sus pies, que han sido traspasados por nosotros, de donde ha brotado tanta gracia para nuestra vida, de perdonar todos nuestros pecados. Aún siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros para darnos vida eterna. Dios nos amó más allá de nuestra comprensión. ¿Quién de nosotros, frente a esta realidad, puede despreciar el amor tan grande de Dios? El que desprecia el amor tan grande de Dios tendría que ser una persona necia. Y por lo visto, hay muchos de estos en el mundo que no se dan por enterado que Jesús murió en la cruz del Calvario por causa de tu pecado, para darte vida eterna, porque Él no desea la muerte del que muere, sino Él quiere que tú tengas vida eterna en paz con Dios. Que Dios en este día te bendiga. Y tú que estás escuchando la palabra del Señor, que estás divagando en tus pensamientos, que todavía no te has afirmado en el Evangelio, en la palabra del Señor, que todavía le sirves al Señor a media o de cualquier manera, es tiempo de reconocer que la obra vicaria de Cristo es un regalo más precioso de nuestra vida, que nosotros lo deberíamos cuidar con temor y temblor, porque se pagó un precio de sangre por ti. Bien, estamos llegando al final del tiempo con la palabra de Dios. Simplemente quisiera mencionar en este día que no podemos despreciar un regalo tan grande de parte de Dios, que en Cristo nos da la vida eterna. Y la palabra del Señor también nos enseña que seríamos necios si despreciáramos tanta misericordia de Dios. No seas uno de ellos. Sé sabio en este día. Dice la Escritura que debemos ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y esta es la voluntad de Dios para tu vida, que tú le conozcas y le sirvas a Él, arrepintiéndote de todos tus pecados, para que tengas vida eterna. Recibe a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Vamos a orar en este día. Dios bendiga también a los hermanos, a las iglesias. Estamos firmes en la fe, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pronto estaremos todos en nuestro hogar eterno. Gracias al Señor por este plan de redención. Oramos, Padre, te damos gracias una vez más en Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. Señor, para todos aquellos que están escuchando tu palabra, tu Espíritu Santo les pueda estar hablando y trayendo convicción de que esta es una necesidad en sus vidas, hallar perdón de sus pecados para tener vida eterna. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú bendigas estas vidas, estos corazones que en esta hora te están aceptando a ti como el Salvador de sus vidas.
que tú te puedas revelar a sus vidas a través de tu palabra y de tu espíritu. Gracias, Padre, por todo, porque en ti hay perdón y vida en abundancia. Nos entregamos en tus manos dándote la gloria, sabiendo que tú nos has de encaminar por la senda de la justicia, de la rectitud. Con tu bendición, Padre, nos cubrimos en el nombre de Jesús. Bendice también a mis hermanos de la fe. Bendice cada corazón, fortalécenos en el tiempo de la prueba. A ti te sea la gloria y la honra para siempre, Padre. En el precioso nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, Dios les bendiga muchísimo a ustedes, su familia, sus hogares. Y si así Dios lo permite, en otra oportunidad estaremos compartiendo algunos otros pensamientos que Dios pone en nuestros corazones, que son la voluntad de la palabra del Señor. Hasta entonces, Dios les bendiga. Paz del Señor. Amén. Maestro, tócame ya con el fuego divino de tu Espíritu Santo. tu lado.